Modo Opinión presenta la entrevista. Son las 12:24 de la tarde aquí en Modo Opinión. Señores, nos encontramos con un joven promesa de la República Dominicana. Ay, hombre. Roberto Mayén. Mayén estudió en Francia. Es un técnico, no podemos decir que es político, pero representa lo mejor de la juventud dominicana. Bueno. Vienes a hablarnos del tema de las elecciones de Haití. Manejas muy bien todo lo relacionado a los procesos en Haití. Así que, primero que todo, Mayén, bienvenido a este tu programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pero yo encantado. Y número uno, yo quiero preguntártelo. ¿Quién es Jovenel Moïse? Bien. ¿Quién es ese señor? El bananero, El bananero. Bueno, le dicen el negro banana en Haití. Pero ante todo, muchas gracias por la invitación. Me siento feliz de estar aquí entre amigos. A usted Y por más- sacar un domingo para nosotros. Pero por ustedes yo saco todos los días, usted quiere. Además que para mí es motivo de orgullo doble porque Radio Cadena Comercial me une en lazos familiares, ya que José Brea Peña es hermano de mi abuelo, Ok. uno de los fundadores de Radio Cadena Comercial, así que motivo de orgullo doble. Claro. Entonces, ¿Tú conoces a Joana Brea entonces? sí, nos conocemos. Dios nos crea y nos conocemos. el placer es nuestro de tenerte Entonces, por acá, Roberto. respondiendo a tu pregunta, mira, cuando tú vas a analizar un candidato, al igual que un partido, como el PRM, el PRSC, o en este caso en Haití, Jovenel Moïse, Chut Celestin o Aristide, tienes que tener en cuenta que no es una persona que tú estás analizando. Estás analizando fuerzas económicas, fuerzas políticas, tradiciones políticas, maneras de pensar Haití, maneras de relacionarse con lo extranjero. Entonces, Jovenel Moïse viene, es una herencia de cierto punto de Martelly. Martelly se puede decir que dicen que es su delfín, es una palabra francesa, quiere decir como su hijo político. O sea que él viene de estos vínculos, de estos grupos económicos post-duvalieristas, aliados a la estructura de poder duvalierista, la oligarquía tradicional, que es la que impera en Haití, y pues y es una persona que tiene alianzas con ciertos grupos de haitianos que viven en la diáspora. Entonces él es el candidato de eso, ¿entiendes? Ok. Entonces él ejecuta eso. O sea, Unifica al a sistema la político de oligarquía, Haití. A la cierta oligarquía oligarquía tradicional haitiana y estos vínculos con las fuerzas políticas postduvalieristas. ¿Por qué el rechazo contra este candidato? Bueno, pero Vemos huelgas. Desde el punto de vista democrático, sí, yo pienso que mucha gente no se imaginó que podía superar el 50% un candidato en Haití, y él me parece 55,67. sí. prácticamente un 56%. Mucho. Entonces no No se vemos- corresponde a la realidad. Eso es Puede ser. cierto y no es cierto. A ver, les explico. Vamos a aterrizar un poco el contexto político haitiano hoy en día. Haití participó de las posibles personas que pueden votar, solamente un 20% votaron. De las estructuras que se formaron, entiéndase, estas elecciones son elecciones que ya representan de por sí un hartazgo, porque Martelly debió haber hecho estas elecciones hace más de 2 años. El Senado, la Asamblea haitiana Claro. está vacante, entonces ya de por sí hay un hartazgo en Haití para con la clase política. Y recordemos que en el 2010, cuando Martelly fue elegido, 2010-2011, principio de 2011, fue con muchas pujas políticas, y aún hasta violencia. Haití parecía que estaba en estado de urgencia. Entonces, ya de por sí, la población haitiana se siente sumamente asqueada, hay un hartazgo para con la política. Entonces, eso de por sí ya representa la desidia que tienen los haitianos con el proceso político. Dicho eso, Jovenel Moïse fue el único candidato que se tomó la molestia en todo el periodo que estaba, vamos a decir, ausente, donde no habían elecciones, de montar una estructura política. Él fue el único que hizo una campaña activa en las 10 departamentos, no se dice provincia, departamento de Haití. Eso explica en parte por qué Jovenel ganó de manera abrumadora en todas las campañas. No es que él sea necesariamente mejor, es que él tenía la estructura que lo permitía llegar a esos votos. Tú estás en el PRM, tú entiendes mejor que yo que para tú ganar votos tú necesitas una estructura. No basta un discurso o un buen candidato, porque yo creo que Jude era mejor candidato. Sí,
Esa era digamos, había la percepción generalizada, si se quiere, Exacto. de que Jude era mejor candidato, pero en esto no primó. Exacto, pero en parte de eso se debe, yo argumento, a que de verdad ellos tenían una estructura bien ¿Y formada cuál había tenían sido mucho dinero. la participación El en la elección establishment, anterior? prácticamente. En la elección de Martelly. Perdón, En la elección de Martelly, Sí. ¿cuál fue la participación? Porque tú hablabas de un 20% ahora que participó. ¿Tú si mal no recuerdas? recuerdo fue cerca de un 40, más o menos O el sea, doble. que menos de la Pero mitad de ojo, los que votaron. Martelly no ganó las elecciones en Haití. Y eso se puede demostrar, eso está muy claro. Martelly inclusive quedó tercero en el 2010. Primero quedó Jude Celestin, que quedó segundo ahora. Segundo quedó Migland Manigat, la esposa de Manigat. Y tercero quedó Martelly. El liazo vino cuando el de la ONU y de Estados Unidos, eso merita un programa. Dijeron que la comunidad internacional no estaba preparada para Jude Celestin. Palabras de Edmond Mulet, representante de las Naciones Unidas en Haití al O momento sea, de que la ellos elección. estaban por encima de la democracia. Entonces, bueno, ya yo no, eso merita otro programa. Sí, pero lo que sí es que Lo pasado, de todas pasado. formas, comparado con esas elecciones, ¿entiendes? De 2010, 2011, lo que está pasando, yo en verdad estoy hasta un poco sorprendido. Era inevitable que una democracia joven, nosotros, República Dominicana, vivió ese periodo de contestación, de que todavía hay falta de fe en la democracia, en el diálogo, instituciones demasiado débiles. O sea que es inevitable que haya cierta contestación. Pero aún dentro de eso, la mayoría de las personas que seguimos mucho a Haití, que seguimos muy de cerca a Haití, estamos sorprendidos, uno, de que aún con toda esa estructura, no sabíamos que Jovenel iba a ganar de esa manera. O sea, yo francamente, y poca gente O sea, fue un fenómeno prácticamente como el de Trump. en puede Estados Unidos. decir, nos sorprendió de esa forma. Por lo menos a mí, yo no sé, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Hablando de las diferencias. No yo sabía que él iba a ganar, pero no sabía que iba a ganar de esa forma. Yo Con me esa metí a magnitud. ver en los 10 departamentos de Haití, de verdad que ganó por más de un 50% en todos los departamentos. Y dos, las acciones que se han tomado en contra del proceso no han tenido la violencia y la agresividad que han tenido en otros periodos. Y lo que me llama la atención, y con esto concluye esta parte, que a diferencia de otros periodos, los candidatos opositores, entiéndase, Jude, Moïse Jean Charles y Marie Narcisse, han utilizado los canales que se han dispuesto legales, las vías legales, entiéndase, las contestaciones a la Comisión Electoral Provisional en Haití, lo que es la Junta ya, depositando en una oficina las alegaciones de fraude o simplemente que no acatan los resultados. O sea que todo es muy temprano todavía para ver, porque recuerden que fue el 20 de noviembre y todavía no se han publicado resultados oficiales. Luego de este proceso. O Provisionales. sea, y esos resultados provisionales del 55. Sí, todo eso es provisional. Pero Y eso no son emitidos por la Junta. Sí, son emitidos por la Junta, salvo que ellos dan un periodo como de gracia, si se quiere. Tú que eres abogado, ¿no? No, administrador. Administrador, bueno, todos nos guiamos de abogado en este país. Entonces, No. no, verdad, mentira, lo que sí son, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es, ellos dan un periodo de gracia, las elecciones pasan, ellos emiten resultados y ellos les dan un periodo, los resultados fueron emitidos el lunes pasado, ¿verdad? Y los candidatos tenían 72 horas para decir si aceptaban o no. El triunfo. Y a partir de ahí Sí, se va. son, si se quiere. Entonces, los resultados requisitos. oficiales los vamos a tener hasta el 29 de diciembre. Realmente Haití es un estado O fallido. sea, luego de este Sí, proceso sin duda, electoral, una barbaridad. ¿cuáles Sin son duda, los próximos pasos para ya definir, ejemplo, un candidato, aparte de que los candidatos que perdieron reconozcan el triunfo del candidato ganador? Exacto. ¿Cuáles son los próximos pasos Ok, en la etapa democrática de entonces, Haití? el viernes, los candidatos opositores, los tres, los que perdieron, Sí. el 2, 3 y 4, fueron a la Comisión a la Electoral. comisión, no se llama así, pero en fin, se llama Oficina Contenciosa Electoral Nacional, algo así, traducido del francés. Entonces ellos le dan hasta el 18 de diciembre. Y ellos van a emitir su decisión, esa oficina, el 18 de diciembre. Entonces, los candidatos, es que hay trabas constitucionales y las leyes no están muy claras, el marco jurídico no está claro. Entonces, ellos
aceptan o no eso, si no lo aceptan lo que esa oficina dijo, eso va por una corte mayor. Y dentro de la corte, ellos tienen, exacto, tiene que ser depositado del 19 al 21 de diciembre y esa corte va a dar su veredicto el 27 de diciembre. O sea, esa corte Entonces, tiene alguna Pero influencia tiene con que la deliberar ONU. rápidamente. Entonces Eso es ningún positivo. Sí, pero con la experiencia que hay en Haití, no creo que ese cronograma entonces se cumpla. ningún presidente se ha manifestado en favor o ha felicitado ya públicamente la elección de... Bueno, salvo nosotros los dominicanos. ¿Por qué? ¿Nos conviene, Jovenel? Yo pienso que hay mucha, obviamente estoy siendo franco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay ¿Y mucha, es tu opinión? Sí, es mi opinión. Hay mucha malinterpretación a veces, mala lectura. Además, el hecho de que no esté claro el marco jurídico en Haití hace que sea difícil a veces interpretar. Porque tú puedes decir, hay candidatos que están diciendo, personas que dicen que Jovenel ganó las elecciones, que ya él ganó porque la ley establece que tanto porcentaje que le lleva al candidato segundo sobrepasa lo que el decreto electoral dice. Otras personas dicen que no, que tiene que haber segunda vuelta obligatoriamente. O sea que, Aunque haya sacado más de un 50. aunque haya sacado más de un 50. Eso no tiene que ver, eso hay personas que Pero argumentan eso tiene un eso. argumento sustentado Hay jurídicamente. sí, claro que sí. Entonces, en las reglas Es no un es, desorden, hermano. las reglas no están tan claras, ¿entiendes? Entonces, para nosotros, yo no sé, yo no diría que hay un candidato que nos favorece más que otro, ¿entiendes? Porque de nuevo, no es que ellos sean pro o antidominicanos, ellos simplemente tienen sus intereses. Sus intereses. Ya, eso es todo. Pero eso no es- sí, cuando tú te refieres a esos intereses, Ujú. ¿en qué en particular? Bueno, en el tema económico, por ejemplo. La veda de los Jovenel productos. es un empresario del Claro. sector agroindustrial. Claro que sí. Entonces ellos Con tienen... comercio, haciendo transacciones Pero no, comerciales es, con no la es- República pero, Dominicana. pero no es Jovenel. También con Jovenel la es extranjera. también los empresarios que los respaldan. Los respaldan. ¿Entiendes? Entonces, Martelici. Bueno, eso puede Entonces, ser por algo eso que positivo eso explica- o negativo para nosotros. Yo no. sí, lo que sí es cierto que Haití con Jovenel va a tener a alguien que es más bien un empresario, que eso es bueno para nosotros, que alguien que por lo menos va a impulsar negocios en Haití. Está de Eso es moda bueno. eso. Ahora la política Pero- está llamada a colocar empresarios en la presidencia. No. de los países. Bueno, Vemos eso- Donald Trump en Estados casos que se Unidos, han vemos dado. Jovenel en Hay Haití. casos positivos Y y casos seguiremos funestos. viendo, Pero, seguiremos ojo, viendo Martinelli, estos ejemplos. Yo quería decir Martinelli algo. fue funesto. Quería decir algo. Quería decir algo. Muy sarcástico. Yo quería decir algo. Pero, o sea, con Moïse, o sea, no nos apresuremos a decir que hay un candidato que nos favorece o no. Porque la cuestión de la veda, yo lo he dicho en mis artículos que salen en el Diario Libre. O sea, eso sí, si una persona que le dé seguimiento atento a la cuestión de Haití se da cuenta que no es que ellos sean antidominicanos que no quieran los productos, simplemente que hay personas allá que se favorecen si los productos dominicanos no entran. Y no, eso como en todos los mercados, pero cuando se habla del antidominicano no se habla con relación a un tema del mercado binacional. Claro, se está habla hablando también- de un tema de formación, de cultura, Claro, del todo eso. metamensaje en las escuelas en Haití, en contra de... Sí, no, y la cuestión de los migrantes aquí. Pero eso no obedece a lo que yo digo, que no obedece a una lógica moral, obedece a una lógica política. de política de Estado. Ellos tienen una estructura y eso, lo que yo digo es que eso no va a cambiar independientemente de quién sea el candidato. Mira, me acaban de mandar Eso es lo que yo digo. un tweet que colocaron que bandas armadas ayer atacaron las instalaciones de Reginald Boulous, arquitecto del mayor fraude electoral. Bulos. Boulous. ¿Eso es cierto? Sí, bueno, porque Reginald Bulos es un hombre, un empresario fuerte, de sirio, de la migración árabe, Sí. de allá, importador, creo que tiene varias líneas de carro. Sí, eso es cierto, pero vuelvo y reitero, o sea, las bandas armadas son lo que eso refleja son las luchas entre los grupos que se disputan el poder, Que ¿entiendes? tradicionalmente Son los grupos existido que se y- disputan sí, siempre. el poder. O sea, Reginald en alguna Desde Papa ocasión Dog, Baby Dog. se lo dispu- que sería traumático, yo diría, para Haití en estos momentos, y me gustaría escuchar tu opinión, Sí. sería un revés a ese resultado de las elecciones, que aparenta gozar de la mayoría del pueblo, de la mayoría dentro de la minoría. Bueno, que se expresó lo en las importante, yo no llamaría a esto que pasó una elección, yo llamaría una contienda electoral, que no es exactamente lo mismo, pero eso es un término de ciencia política que no vale la pena discutir aquí. Yo lo que sí entiendo es que ya el proceso está dado, el palo está dado, como decimos nosotros. Yo pienso que ya no hay marcha atrás y algo que nos favorece a nosotros es que, a nosotros, entiéndase, a los que nos preocupamos por Haití,
es que Priver es una persona que viene de la línea de la oposición, él viene de la línea de Aristide, de Lavalas. Y digo que esto es favorable porque ya la línea dura de Lavalas, el partido de Aristide, el partido de Marie Narcisse, que son los partidos que establecen las luchas callejeras fuertes, con Martelizo parecía, cuando ellos quieren tumbar un gobierno, ellos simplemente lanzan a la gente en la calle. El hecho de que sea Priver, que sea presidente, y no sea alguien aliado a Martelly, y el proceso se haya llevado a cabo, ya de por sí ayuda a que la oposición, de alguna forma u otra, acate los resultados, porque hasta cierto punto es su mismo equipo que lo está ejerciendo la profesión. Recordemos que cuando Priver fue jurado presidente, prácticamente todo el mundo, incluyendo la esposa de Aristide, estaba en la juramentación. Y eso te dice que aquí hay algo que se está haciendo, ¿entiendes? Aunque todavía queda mucho por recorrer. ¿Y la ONU qué rol ocupará en estas elecciones? Bueno, la ONU, a diferencia de las elecciones del año pasado, de agosto del año pasado, tuvo por diferentes motivos un rol más distante, porque Haití decidió, por H por R, eso ameritaría otra discusión, fondear las elecciones por su cuenta. Ellos decidieron que ellos no quieren intervención extranjera, por los casos que le dije ya de Martelly en el 2010. Entonces, ellos están favoreciendo de manera tímida el proceso, no han hecho muchas intervenciones, no han hecho muchas... ellos favorecen que el proceso siga, pero sin tomando una distancia en relación a otros periodos pasados. Aprovechándote ya que estás aquí y cerrando el tema de Haití, me gustaría ya en esta parte final de la entrevista que tú, como un joven y con una amplia visión y sobre todo formado en el aspecto de las ciencias políticas, me gustaría conocer de tu parte con respecto a lo que antes teníamos un sistema, si se quiere, bipartidista, sí, de una forma u otra, donde dos partidos tenían prácticamente el control. En esta oportunidad no es tan distinto a lo que teníamos tradicionalmente, pero sí hemos visto articulaciones de un grupo opositor, si se quiere, en la República Dominicana, sí, que no se había visto en otros momentos, esa mancomunidad. Sí. ¿Cómo tú vislumbras el futuro político del país y unos posibles resultados en unas elecciones del año 2020? Bueno, es una pregunta bastante amplia. En mi opinión, para ser preciso, un gran politólogo francés, Maurice Duverger, cual les recomiendo fuertemente que se lean el libro de Los partidos políticos, una obra maestra, dijo en ese libro que un sistema abierto, un open party ballot system, donde todo el mundo pueda votar por cualquier partido que desee, generalmente lleva hacia el bipartidismo. No porque sea imposición, generalmente es así. Y eso lo he visto en Francia, en España, Alemania. Yo pienso que en cuanto a la República Dominicana se respecta, yo estoy viendo cierta reconfiguración del sistema político dominicano. Todavía es muy temprano para decir, yo pienso que a medida que el PRM se vaya fortaleciendo, lo cual, en mi opinión, logró cosas importantes en las elecciones del 2016. Y ahora vemos ejemplo el reformista si es cierto que designa a Aito Bisonó como presidente, también va a contraer una masa. Exacto, pero todavía, vuelvo y digo, estamos en una etapa de reconfiguración, sí, pero de formarse, yo pienso que lo ideal sería que de parte, o sea, no hablo como favoreciendo a nadie, que la oposición forme un bloque, que vaya formando un bloque, pero eventualmente por distintas razones, cada quien terminará defendiendo su agenda en una República Dominicana post-ideológica, donde vemos una política post-ideológica, donde todavía se sigue a ciertas figuras que representan una cierta manera de hacer política, pero yo pienso que eventualmente volveremos hacia la alternabilidad. Eso es mi opinión. En el caso del gobierno, tú eres parte de la visión del continuismo. ¿Tú crees en la importancia de la alternabilidad en la política y en los sistemas democráticos? Mira, obviamente yo vengo de cierta corriente reformista de parte de mi familia. O sea, reeleccionistas. Porque por lo que yo no puedo decir que estoy en contra de la alternabilidad, honestamente sería hipócrita de mi parte. Pero obviamente ya Balaguer se murió hace 14 años, en julio del 2002.
Entonces, yo pienso que ya la política ha ido cambiando muchísimo en cuanto a esos tiempos de antes se refiere. Y yo pienso que, no sé si es tu opinión, ahora vemos una nueva camada de juventud. Y eso a mí me encanta, porque diferentes clases sociales, diferentes estratos, nivel de formación, estamos interesándonos. Entonces, yo pienso que la alternabilidad eventualmente, y no es solo en la política, aún en los empresarios, porque tú te fijas quiénes son los grupos, los jefes del grupo empresario, todavía siguen siendo a veces lo mismo hace 50 años. Que es un asunto cultural. Exacto, hay algo cultural también, no es solo en la política. Eventualmente los viejos van a tener que ceder. Y van a tener que ceder, no es porque sean viejos o porque no sepan, simplemente que hay maneras, una nueva sociología política. Exigiendo otro tipo de métodos, Otra cosa, otro método. Además, el hecho de que Obama pudo ganar en el 2008, pero en parte por Twitter y Facebook y las pequeñas redes que hicieron, te demuestra ya que en el mundo hay una nueva forma de hacer política. Y el PLD ha entendido eso muy bien. Eso es lo extraño. El PLD lo ha entendido eso muy bien. ¿Hasta qué punto el PRM y la oposición lo van a entender? Y pienso que es un reto todavía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí vemos un futuro canciller de la República. Encantado. Bueno, el futuro embajador, entonces. Un aplauso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Placer. Felicidades, hermano. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a una pausa.